Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida una vez más a este podcast según las Escrituras. Como tuvieron la oportunidad de ver en la miniatura del video, hoy vamos a estar dándole inicio a una serie que vamos a estar realizando durante todo el transcurso de estos videos por venir, si así el Señor nos lo permite, que es sobre la guerra espiritual. Y con este video le vamos a dar inicio específicamente a este tema sobre la guerra espiritual, pero vamos a estar haciendo hincapié específicamente en lo que es el poder de la oración a las 3 de la mañana. Como todos sabemos, una guerra espiritual es específicamente esto: cuando nosotros nos levantamos en contra de aquello que nos está realizando la guerra, de aquellos que nos está atormentando, que está atormentando nuestra familia, que está atormentando nuestra congregación, que está atormentando nuestra generación. Y específicamente nosotros fuimos llamados a hacer guerra a todo aquello que nos haga guerra. Con respecto a esto, vamos a leer una pequeña porción de las Escrituras en el libro de Efesios, su capítulo 6, verso 12, donde dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Esto es según la Nueva Traducción Viviente Integral, que nos enseña que nosotros sí tenemos una lucha constante, al contrario de lo que muchas corrientes religiosas o muchas personas puedan entender, de que nosotros no tenemos una batalla que pelear, que simplemente ya Jesús peleó y venció la batalla. Yo siempre voy a decir que en esta parte ellos tienen razón. Jesús peleó y venció la batalla, pero él mismo nos enseñó que carguemos su yugo, que es un yugo fácil de cargar. Como él venció, nosotros también debemos vencer, claro, no con nuestras fuerzas obviamente, sino con la fuerza del Espíritu Santo, el cual él nos heredó por misericordia y nos entregó para que nos ayude. Como dijo él mismo: yo le enviaré otro consolador, el cual les enseñará todas las cosas que yo he hablado. Mis hermanos, nosotros tenemos que pelear una batalla espiritual constantemente. Las fuerzas de las tinieblas son reales y nosotros como cristianos debemos entender que nosotros tenemos una batalla que pelear. Las guerras espirituales se levantan siempre a aquellas personas que decidieron declarar la poderosa sangre de Cristo sobre su vida y que decidieron apartarse del mundo. Inmediatamente se declara una guerra en el mundo espiritual en contra de las personas que deciden creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad, a manera de introducción, yo quiero hablar sobre la guerra espiritual y dar 4 pasos específicos de cómo nosotros debemos desarrollar una guerra espiritual antes de adentrarnos directamente al tema que quiero estar tratando en este podcast, que es específicamente sobre el poder de la oración a las 3 de la mañana. El primer paso que debemos de hacer cuando nosotros vamos a pelear una guerra espiritual, lo primero que hay que reconocer antes de entrar a estos 4 pasos es que la guerra espiritual se va a levantar sí o sí. Inmediatamente una persona declaró la sangre de Cristo sobre su vida, declaró apartarse del mundo, declaró que es una nueva criatura y que por ende decide servirle a Dios. Esto hace que las tinieblas se levanten en su contra, sin importar que esta persona haga guerra espiritual o no. Muchos he tenido la oportunidad de escuchar creyentes que dicen y afirman que ellos no hacen guerra espiritual en contra de los demonios, que ellos no pelean contra de los demonios, pues los demonios ya fueron vencidos en la cruz del Calvario y ellos no se buscan problema con aquello que ya está vencido. Mis hermanos, esta es una de las falacias más grandes que existe en el mundo cristiano. El diablo, si bien es cierto que fue expuesta a su derrota, Jesús mismo le dijo a los discípulos: yo he visto descender a Satanás como un rayo con gran ira a la tierra, pues él sabe que le queda poco tiempo. También el mismo Jesús dijo: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que nosotros, si nos descuidamos en lo que es la guerra espiritual, la batalla espiritual, Satanás nos va a hacer presa fácil. Satanás no le hace guerra a una persona que está cómoda en su pecado. Satanás no le hace guerra a una persona
persona que no decide crecer espiritualmente y alcanzar nuevos niveles de gloria, alcanzar nuevos niveles de conocimiento y alcanzar nuevos niveles en compenetración en su relación íntima con Dios. Satanás solamente se va a levantar en contra de aquellas personas que están haciendo el trabajo por el cual el Señor los llamó. Satanás se levanta en contra de esas personas que aún sin tener nada glorifican a Dios. Satanás se levanta en contra de esas personas en los cuales él sabe que Dios ha puesto una cobertura especial, y esto lo tenemos en la palabra del Señor. Cuando en el libro de Job, en su capítulo 1, en los primeros versículos, nos deja entender que Satanás ya había intentado penetrar el círculo de la protección que Dios tenía a favor de Job y de su familia y de todas sus posesiones. Pues Satanás recalca en presencia de Dios de que cómo él no le iba a servir si él había puesto una cobertura especial que no le permitía que ningún mal le adentrara o ningún mal entrara en la vida de Job. En esta parte de las escrituras, esto nos hace entender que Satanás siempre anda buscando la brecha específica por donde entrar en nuestra vida, pasando a lo que son las cuatro cualidades específicas que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de tomar una guerra espiritual. Es específicamente, comencemos hablando de lo que es el reconocer el adversario. En este mismo versículo que leímos de Efesios 12, esto nos hace entender, mis hermanos, y para nosotros poder tener una guerra espiritual clara, nosotros debemos de saber contra qué nosotros estamos peleando. Dice la palabra del Señor, según la Reina Valera, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes, contra los gobernadores del mal del mundo de este siglo. Nosotros estamos peleando una batalla contra los demonios. En los que están en el mundo entienden que la batalla ellos lo tienen contra su propio hermano, que la batalla la tienen con el jefe, que la batalla la tienen con la esposa, que la batalla la tienen con el esposo, que la lucha la tienen con los hijos. Nosotros, los que somos del Espíritu, como el Señor nos dijo, vemos las cosas por el Espíritu, y el Espíritu nos hace hincapié de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos una lucha, pero es contra los demonios, es contra los principados, es contra las fuerzas, las potestades que se levantan en contra de lo que es santo, en contra de lo que es puro. Y nosotros somos representantes de un reino santo. Nosotros representamos a un Dios que es santo. Entonces, siempre que nosotros queremos santificarnos, el enemigo, gloria al Señor, se va a levantar para hacer la guerra y para que nosotros no podamos alcanzar, gloria al Señor, esos niveles de santidad para los cuales el Señor nos ha predeterminado desde la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, antes de nosotros comenzar lo que es una batalla, una guerra espiritual, nosotros debemos de estar claros, mis hermanos, que no es que usted le va a hacer guerra a su hermano, no es en Cristo, no es que usted le va a hacer guerra a su familia, no es que usted le va a hacer guerra a sus compañeros de trabajo, no es que usted le va a hacer guerra a las personas que están ahí con usted. Usted la guerra la va a hacer específicamente en contra de aquellos que se levantan para hacer guerra, que son los demonios. Ahora, el hecho de que ellos utilicen un cuerpo, que ellos utilicen el cuerpo del hermano, que ellos utilicen el cuerpo de cualquier persona, e inclusive vemos por la palabra que Jesús dijo que de los primeros que nosotros debemos saber que vamos a pelear es de nuestros familiares, porque Jesús dijo que los primeros que van a rechazarnos por no pensar como ellos son nuestros familiares. Pero eso sabemos de que esos son los enemigos espirituales que toman estos cuerpos, que entran en la vida de las personas para hacernos la guerra, para que nosotros nos llenemos de ira, nos llenemos de odio, comencemos a practicar la mala voluntad, comencemos a odiar, a tener rencor en nuestro corazón, a desearle maldiciones a nuestros hermanos. Y es aquí donde Jesús dijo que nosotros debemos parecernos a nuestro Padre, que aun cuando nosotros mismos le fallamos a diario, Él continúa bendiciéndonos y Él saca su sol para buenos y malos. Nosotros debemos perdonar a esos hermanos y saber que la lucha es contra los demonios que se le meten en el cuerpo a nuestros hermanos, y debemos hacerle guerra a todo aquello que nos hace guerra.
guerra. En el segundo factor, o mejor dicho, el segundo punto que debemos de tomar en consideración es aceptar la autoridad dada por Dios a cada uno de nosotros. Jesús dijo que a él se le dio toda autoridad sobre todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de ella. La gloria es del Señor. Pero no obstante, él dijo esto, sino que cuando él envió a sus discípulos, a los primeros discípulos, él le dijo: he aquí, yo os doy autoridad para hollar serpiente, para pisar escorpiones, sobre toda cosa creada, y nada os dañará. Inclusive, él dijo que nos dio autoridad de comer alimento mortífero y no nos dañará. Claro está, abriendo un paréntesis en este punto, no es que usted va a ir directamente a un lugar donde venden veneno, usted va a comprar veneno porque Dios le dijo que usted tiene autoridad de beber veneno. No, esto es específicamente en contra de las artimañas de Satanás. Si aún Satanás utiliza a alguien para que te envenene la comida, el Dios del cielo es tan grande que en presencia de aquel que te tendió la trampa sin tú saberlo, Dios te va a librar. Al mismo apóstol Pablo, una serpiente venenosa le mordió y todos pensaban que él iba a morir. Todos los que estaban ahí con él decían: bueno, ya de esta él no se va a salvar porque era una serpiente venenosa. Y él lo que hizo fue que se arrancó esa serpiente, la tiró al fuego y siguió trabajando todo el día, porque el Señor es fiel a los dichos de su boca. Debemos de saber que tenemos autoridad encima de los demonios, pero esta autoridad debemos de utilizarla, debemos de utilizar esta autoridad aunado, claro está, con una legalidad que debemos de tener en el mundo espiritual, porque una persona que no tiene legalidad en el mundo espiritual no puede realizar guerras espirituales. Pero aún así, no es que usted va a dejar de hacerla porque usted sabe que usted tiene un pecado. Es que usted lo primero que tiene que hacer es reconocer eso, que usted tiene pecados, que usted es una persona que necesita del poder y la misericordia de Cristo sobre su vida, que necesita la redención del Espíritu Santo para usted poder alcanzar ese nivel de legalidad, porque usted y yo sí mismo no podemos lograrlo. Necesitamos de la cobertura sobrenatural del Espíritu Santo y necesitamos por sobre todas las cosas que Cristo nos lave en su sangre para nosotros poder entrar al terreno del demonio y hacerle guerra espiritual. Mis hermanos, continuando con esto, la palabra nos enseña que hay una armadura de parte de Dios y que nosotros como creyentes debemos vestirnos con esta armadura. Específicamente cuando el apóstol Pablo hablaba sobre la armadura de Dios, él estaba guardando prisión y lo que él tenía al frente era un soldado romano, y mientras él escribía esta epístola, él tomó como referencia ese soldado romano, cómo ellos se preparaban para ir a la batalla, y él decía: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra, y así el calzado del evangelio. Y él hablaba de todas estas partes que conforman una armadura romana. Él hablaba de que nos pongamos diariamente la armadura de Dios. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? En oración cada día. Cuando usted se levanta, usted dice: Señor, mira, yo me pongo el yelmo de la salvación, Padre, para que ningún demonio, Padre, pueda convencerme, Señor, de que yo no soy salvo por gracia, para que ni demonio, ni espíritu, ni ninguna persona que el diablo utilice pueda meter en mi cabeza, Señor, el hecho de que yo no soy salvo. También te pido, Dios mío, que tu salvación llegue hasta mis pensamientos, Señor, que tú eches fuera, Padre, todo pensamiento que no se alinea a tu presencia, todo pensamiento, Dios mío, que no es digno de tu santidad y de tu gloria, y el Señor escuchará. Asimismo, usted va haciendo con todas las piezas de la armadura que describe la palabra, para que el Señor, usted va creando un hábito en esto, de que esto se vuelva constante, pero usted debe creerlo, porque dijo el apóstol Santiago que una persona que duda de lo que está pidiendo es alguien que no merece recibir nada de parte de Dios. Si usted está hablando con el Señor y usted le está diciendo: Señor, yo quiero que tú me des la espada de tu palabra, Dios mío, que tú calces mis pies con el calzado del evangelio, Señor Dios de gloria, que tú me des el escudo, Padre mío, aleluya, gloria al Señor, que tú me des tu escudo, Dios de gloria, para contrarrestar todos los dardos del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido. El escudo de la fe, Padre amado, no permitas que el diablo me robe la fe, Señor, revísteme con la fe de tu presencia en el nombre de Jesús, y yo sé que Dios se va a glorificar de gran
manera. Ahora bien, entramos al punto de apuntar nuestra artillería. Debemos saber cómo vamos a obrar y de qué manera vamos a utilizar específicamente estas cosas que el Señor nos provee, que son las artillerías para nosotros pelear en contra del enemigo. ¿Cuáles son estas artillerías específicamente? Tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos el ayuno y tenemos la constancia, pero claro, sin dejar de lado el amor, la mansedumbre y la paz. Todas estas son las artillerías que desenfocan a los demonios en el mundo espiritual. Nosotros debemos de saber, mis hermanos, que lo primero que el Señor nos entregó como poder es la oración. Y aquí es donde vamos a entrar en el tema específico de este podcast, que es el poder de la oración a las 3 de la mañana, mis hermanos. Yo quiero hablarle un poco a ustedes, mis hermanos, sobre lo que sucede a las 3 de la mañana. Pero antes de esto, vamos a estar teniendo esta lectura que se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 5, versículos 2 y 3, según la Reina Valera 1960. La palabra del Señor dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. En esta parte, mis hermanos, de las Escrituras, el Señor nos está hablando a través de el salmista, mis hermanos, de que nosotros debemos de tomar en consideración que la hora específica para nosotros presentarnos delante del Señor es en la madrugada. Cuando la palabra del Señor está hablando de mañana, está hablando de la madrugada, donde todavía no ha salido el sol. Pero específicamente, ¿por qué se ora a las 3 de la mañana? Porque podemos orar a las 5 de la mañana, podemos orar a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, o pasar toda la noche en oración. Pero ¿cuál es el secreto que guarda a las 3 de la mañana en el mundo espiritual? Mis hermanos, así mismo como las 3:15 de la tarde es la hora de la misericordia del Señor, que aún el pueblo de Israel acostumbra a orar a las 3 de la tarde, específicamente a las 3:15 de la tarde. Asimismo, el mundo de las tinieblas se activa a las 3:15 de la madrugada. Cuando yo estaba en el mundo de las tinieblas, que yo le servía a los demonios, y todo el que esté en las tinieblas que le sirve a los demonios sabe que hay un demonio que pasa específicamente por todas las cruces de camino, o los calfú se llaman, pero hablando en término secular, las cruces de camino, las intersecciones de los caminos, esto se llama carfú. En el mundo espiritual esto es algo muy, muy poderoso. En cuanto al mundo de las tinieblas se trata, específicamente a las 12 de la noche, todo hechicero deposita en las cruces de camino los trabajos, los amarres, las invocaciones, todas las cosas que este brujo realiza en la noche en su altar, sea un baño, sea lo que sea que este brujo realice, tiene que depositarlo en una cruz de camino a las 12 de la noche, siempre y cuando el trabajo sea para realizarse con este demonio que se llama Gedé Calfú. El Señor lo ata y lo reprende en el abismo. Una vez se ha depositado estos trabajos, todos los trabajos que una persona, invocación o lo que sea, realiza, específicamente debe depositárselo a Calfú, porque este es el demonio que pasa, que cruza, que es el intercesor entre el mundo espiritual de los demonios y este plano. En un video que estuvimos realizando, estuvimos hablando sobre los portales. Hay otro portal el cual yo no quise abundar mucho, que es el Calfú. El Calfú, o las intercesiones de camino, este es uno de los portales más poderosos en el mundo de la hechicería, porque este portal conecta radicalmente todo lo que es el mundo de los demonios con este mundo espiritual. Pero claro, los hechiceros trabajan, abren, realizan una ceremonia en aquel lugar. Yo le expliqué en aquel video de los portales, el cual te recomiendo que vayas a ver. Le expliqué específicamente en este video de los portales, de que hay ceremonias que son estandarte, que son símbolos específicos de cada demonio que se realizan para poder traer esos demonios a este plano. Para poder abrir una cruz de camino,
camino, se necesita realizar la ceremonia, el estandarte de este demonio de Calfú. Pero ¿qué pasa? Que a las 3 de la mañana específicamente, donde este demonio pasa a recoger todos los trabajos que se le depositó en la cruz del camino, en los Calfú, como él mismo se llama, el Señor los reprende en el nombre de Jesús, Agede Calfú. Este demonio, una vez pasa por las cruces de camino, entonces Satanás habilita todos estos trabajos y manda a cada demonio que va a realizar las pruebas en el día posterior. Es decir, Satanás a las 3 de la mañana envía a cada emisario de las tinieblas. Recordemos que el mundo de las tinieblas, específicamente el mundo de los demonios, está organizado y está comandado por Lucifer, Satanás, el diablo, el demonio, como muchos lo conozcan o lo quieran llamar. Y este espíritu inmundo, este demonio, el Señor los reprenda, es quien comanda a todas las legiones de demonios, a todos los principados, a todas las potestades que él tiene bajo su mando. A las 3 de la mañana es donde este espíritu inmundo envía a todos sus emisarios a la vida de cada persona. Específicamente estoy hablando ahora para los siervos de Dios. Lo que yo le dije de Calfú es cómo se mueve en el mundo de la hechicería, pero para los siervos de Dios en el mundo espiritual al cual nosotros les realizamos guerra, este demonio, Satanás, Belcebú, el diablo, hace todos los amarres y lo envía a las 3:15 de la mañana. Una persona creyente y servidor de Dios debe estar de rodilla a las 3 de la mañana cuando el diablo y sus demonios se levantan. ¿Por qué? Porque esto hace que los planes que el diablo tiene para tu vida, tiene para tu casa, tiene para tu familia en el día siguiente queden deshechos automáticamente. Una persona que está de rodilla, ni el diablo ni sus demonios, ningún hechicero que se llame hechicero y que trabaje la brujería puede tirarle una brujería si esta persona está de rodilla. Todavía los satanistas, el Señor ate y liberte a todo aquel en el nombre de Jesús que está atado en ese mundo. Ate al diablo y liberte a las personas en el nombre de Jesús. Aún los satanistas no pueden tirar una invocación, no pueden echar una maldición si la persona está de rodilla, hablando con Dios, claro está. No es de rodilla orándole a un cuadro, a una estatua ni a un muñeco, es hablando con el Dios del cielo. Una persona que está de rodilla, el diablo necesita que primero se pare, aún sea para realizar algo que está permitido por Dios. Primero tiene que esperar que esa persona deje de orar y se levante, porque si está de rodilla, el ángel de Jehová está a su alrededor, y el ángel de Jehová, dice la palabra del Señor, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otra traducción dice la palabra del Señor: el ángel del Señor hace un campamento alrededor de los que confían en Jehová y cumplen sus mandamientos para defenderlos. Mis hermanos, esta no es una palabra muy elaborada, tampoco vamos a hablar con señas, vamos a hablar directamente al grano. Ningún brujo te puede tirar una brujería, ni puede hacer nada para tu casa si tú te levantaste a las 3 de la mañana a orar y le entregaste tu familia al Señor. Si tú le entregaste todo lo que eres y todo lo que haces al Dios del cielo, el brujo y sus demonios tienen que quedar sometidos. Ningún demonio, ningún principado, ninguna fortaleza podrá operar en una rodilla que tiene de costumbre levantarse a las 3 de la mañana a orar e interceder, porque la oración que se hace aquí no es Señor dame, Señor bendíceme, Señor, no. Usted sabe que usted está a las 3 de la mañana en el campo de batalla de las tinieblas, mis hermanos, porque somos de la luz, y si nos levantamos en la oscuridad sabemos que estamos peleando con el diablo. El Señor los reprenda. Usted no puede levantarse a las 3 de la mañana: Señor, prospérame. Ok, que usted quiera recordarle al Señor los planes que usted tiene para el otro día y las cosas que su corazón anhela. Usted se los recuerda. Usted le dice: Señor, tú sabes de qué yo quiero, tú sabes cuáles son mis deseos, Dios mío, tú lo pongo en tus manos. Pero específicamente este es un momento de exaltar la grandeza. Toda oración que se haga en esta hora es para exaltar
exaltar el poder de Dios, es a elevar el poder de Dios, porque al diablo no se le hace guerra. Dice: Satanás, yo te agarro, te reprendo, te ato en prisiones, te ato. No, usted no tiene poder para atar a nadie, el poder lo tiene Dios. Y cuando usted accede a la gloria de Dios, entonces hay una autoridad, como estuvimos hablando al inicio, que nos es otorgada por medio del sacrificio de la cruz. Pero ¿qué es lo que usted tiene que exaltar? El poder de Dios, la magnificencia de su amado Hijo Jesús, que se murió en la cruz y se levantó de entre los muertos, superior a todo principado. Usted tiene que exponer y predicar la palabra en ese momento, hablar, recitar salmos, recitar la palabra. Recitar la palabra hace que el diablo tenga que retroceder, porque te lo estoy diciendo, aún en el mundo de las tinieblas, cuando se iba a preparar un prillé, que yo siempre les he dicho que un prillé es una fiesta a los demonios, y se le iba a entregar la comida a los demonios, esa comida había que rezarla. El Señor reprenda al diablo, rezarla. La diferencia de rezar y orar, pero había que rezarla, porque el diablo no come si no se le rezó primero una comida. Eso es un tema muy profundo para otro video. Pero cuando se le iba a entregar esta comida a estos demonios, primero se necesitaba rezarle, y todo demonio que estuviera en cabeza, cuando se iba a rezar, porque invocar el nombre de Dios, el nombre de Dios, sin importar bajo qué plegaria repetitiva tú lo hagas, pero se iba a invocar el nombre de Dios, mis hermanos, todo demonio que estuviera en cabeza tenía que irse hasta que se rezara esa comida y se bautizara esa comida. Después que esa comida se reza y se bautiza, entonces ellos vuelven a subir otra vez a cabeza para recibir lo que se le está entregando ahí. Ellos hacer los amarres que le hacen a la gente y amarrar todo el que ellos van a amarrar. Recordemos que el diablo no puede operar si no es bajo la autoridad y la voluntad del Dios del cielo. El diablo no se gobierna, mis hermanos, estemos pendientes en esto. A veces se nos olvida que Satanás no se gobierna. Satanás no puede operar bajo su propia autoridad. Satanás necesita, aún para hacer maldad, la autoridad del Espíritu Santo, porque lo vemos otra vez en el libro de Job, donde él tuvo y necesitó que Dios le diera autoridad para él poder ejercer lo que él tenía planeado para Job. Pero un alma que está de rodillas y que, como Job, se mantiene íntegro a las 3 de la mañana, orando y exaltando la grandeza del Señor, miren, ni el diablo, ningún demonio va a poder traspasar el cerco que va a estar en ese lugar en ese momento. Lo que de parte de Dios se va a mover en ese territorio, donde usted empiece a clamar, donde usted empiece a proclamar la sangre de Cristo, donde usted se levante y coja aceite ungido y unja la entrada de su casa en el nombre de Jesús, y usted diga, así como en aquel lugar de Egipto, Moisés y todo el pueblo de Israel, aleluya, cubrió la entrada de su casa con la sangre de aquel cordero, que tú, Dios de los ejércitos, usted empieza a recitar la palabra que tú, Señor, mandaste, Dios mío, a que ellos cubrieran su entrada para que ni el ángel de la muerte no pudiera pasar por aquel lugar. Usted comienza a recitar la palabra, usted comienza a entonar salmos, a hablar, abre la Biblia, comienza a pasearse en su casa, orando, despertando el Espíritu, invocando la presencia de Jehová, invocando el Santísimo Espíritu. Y entonces en ese momento usted se pone loca, y si Dios le habla y le dice, toca este objeto, toca esto, lo que Dios le diga que haga, usted hace. Si Dios le dice, vaya, unja a sus hijos, usted se levanta y va y unge a sus hijos, porque lo importante de esto es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una guerra espiritual, hay que saber que se está peleando con entes de las tinieblas, con demonios, con principados, con fortaleza, que lo que quieren es destruir tu vida, tu casa y la de tu familia. Entonces, cuando usted se levanta en guerra, usted tiene que saber que usted tiene que pelear y afrontar aquello lo cual está persiguiendo tu vida y la vida de tus seres amados. Mis hermanos, a manera de conclusión, yo quiero dejarlo con esta primera parte. Este es simplemente una primera parte de una compilación de videos que vamos a estar realizando bajo el mismo tema de guerra espiritual, con distintos subtemas. Pero en esta parte yo quise hablar específicamente sobre el poder de orar a las 3:15 de la mañana, o mejor dicho, para que todos sepan qué es lo que se mueve a las 3:15 de la mañana en el mundo espiritual, porque dice la palabra que no ignoramos las artimañas y las maquinaciones del diablo, sino que estamos listos para contrarrestarla. Nosotros estamos listos, mis hermanos. Nosotros sabemos cómo se mueven las tinieblas y por ende estamos listos para contrarrestarla. El propósito de estos videos, como yo siempre se los he dicho, no es fomentar la creencia de que Satanás tiene más poder que Dios,
Dios, no, pero tampoco debemos ignorar que el mundo de las tinieblas tiene poder, porque como dice la palabra del Señor, como estuvimos leyendo al principio, nosotros estamos peleando con principado, con fortaleza, con huestes de maldad de las regiones celestes. Nosotros no estamos peleando con cualquier cosa, nosotros estamos peleando contra fuerzas de las tinieblas, las cuales se nos van a oponer a lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer. Entonces debemos estar apercibidos para que el diablo no nos atrape en descuido. Así que, mis hermanos, si llegaron hasta este punto, quiero darle las gracias a todos ustedes por seguir, por darnos el apoyo que nos están brindando en todos estos videos que el Señor nos permite realizar para la gloria y honra de su nombre. Muchísimas gracias, mis hermanos, por su apoyo. Quiero pedirle que por favor compartan este contenido, que lo hagan llegar al mayor número de personas, porque de esta manera el Señor va a abrir los ojos de otras personas y van a saber contra qué estamos peleando. Quiero recordarte que aquí debajo tienes el botoncito de suscribirte. Por favor, suscríbete, activas tus notificaciones para que YouTube siempre te diga cuando subamos un video nuevo. Muchísimas gracias, mis hermanos, por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Dios le bendiga.